del Partido Morado. Congresista Olivares, buenos días. Hola, buenos días, Fernando, Carlos y Mónica. Buenos días. Buenos días. Hemos notado que el sentido de sus intervenciones ha sido siempre dirigido a buscar un entendimiento y salir de la crisis como aquella en la que nos hallamos actualmente. Su bancada votó dividida, me parece, algunos votaron en abstención. Entre ellos tengo entendido que el portavoz, el vocero. Pero ¿qué es lo que ve usted como posibilidad para que nuestro país y los ciudadanos no sigan sufriendo de autoridades que están en permanente conflicto cuando tenemos una grave situación sanitaria y una grave situación económica? Bueno, es verdad, ¿no? Y lo más importante acá es que, más que debatir qué cosa es constitucional o qué cosa no, que creo que de eso se está haciendo bastante en los medios, es ver cómo salir de esto, cómo salir del entrampamiento. Y salir del entrampamiento para mí significa empezar a escuchar un poquito a la gente, que es lo que nosotros normalmente hemos hecho en campaña. En campaña hemos sido, tanto Ejecutivo como Congreso, lo que más hacíamos era escuchar qué es lo que estaba diciéndose afuera, ¿no? Y luego, como toda campaña, se ofrecen cosas, se prometen cosas. Bueno, ahora la gente lo que está pidiendo es que avancemos y nos enfoquemos en las cosas importantes. Yo, por ejemplo, recibo todos los días testimonios directos de personas que han sido despedidas o que han tenido que despedir a alguien o empresas que cierran y necesitan soluciones de parte nuestra. Y sienten que nosotros en nuestras peleas entre Ejecutivo y Congreso no llegamos a tratar sus temas. Nos quedamos hablando horas de qué cosa es lo más conveniente para un lado o para el otro, o pugnas de poder, y eso no le beneficia a nadie. Entonces, primero, bajarle la temperatura, dejar de tratar de ganarle al otro el argumento, porque en una pelea uno se puede enfrascar horas, y eso de ahí, no tenemos esas horas ahorita para poder enfrascarnos en una pelea entre Ejecutivo y Congreso. Entonces, hay que bajarle la temperatura a eso de ahí, tratar de ganarle al otro el argumento, tratar de poner un adjetivo más creativo al otro. Eso de ahí es lo que se hizo en el Congreso pasado y ya vimos cómo terminó. Hay que reencauzar el debate hacia las cosas que necesitamos hacer. Yo sí siento, y lo he dicho varias veces, que quien tiene más facultades en este momento para poder tender esa rama, digamos, para poder empezar a conversar más, es el Ejecutivo. No digo que lo haya hecho peor uno o el otro, pero creo que el Ejecutivo, por su rol, podría empezar ese acercamiento de una manera mucho más útil. Ahora, el congresista Olivares, ¿cómo está? Lo habíamos conversado también el domingo cuando todavía estaba en caliente la cosa, pero para reencauzar el debate tiene que haber ánimo político en ambas partes. De lo contrario, eso es prácticamente imposible. Lo que se escucha en la calle en este momento es que debido a la pandemia, el Congreso ha pasado prácticamente desapercibido hasta este instante, ¿no?, en cuanto a su estrategia, y más bien el Ejecutivo ha tenido un rol protagónico. ¿De qué manera el Ejecutivo, a través del presidente Vizcarra, debía, en términos concretos, cambiar de estrategia para ver que se tienda el puente necesario para ir más adelante? Por otro lado, también puede haber y caber la posibilidad que ninguno de los dos quiera. Uno busca un enemigo que le dé réditos y el otro busca revancha y posibilidad de mantenerse en el ámbito político. Entonces, nos queda claro eso. En el medio de una pandemia estamos todos los demás. De acuerdo. Sí, empezando por lo segundo que dice Mónica, si es que en realidad hay intención de, por ejemplo, del Ejecutivo, de mantener una pelea con el Congreso para mantener su popularidad, o si el Congreso no quiere o quiere tumbarse el Ejecutivo por cuestiones electorales, ahí estamos fregados. Porque eso de ahí van a ser, esas motivaciones escondidas son las que nos llevarían al descalabro. Ni tan escondidas, ¿no? Yo trato de pensar siempre en esa parte sincera que tenemos las personas. Yo creo, por ejemplo, cuando me preguntan qué mecanismos concretos, yo he escuchado a algunos colegas congresistas de regiones, por ejemplo, que se han estado reuniendo o que han acompañado más bien a viajes del presidente con los ministros a algunas regiones a ver temas concretos de la emergencia en este momento. Y en esos espacios han podido conversar de manera mucho más tranquila presidente, ministros y grupos de Congreso de una región específica con problemas específicos y se han entendido muy bien. ¿Por qué?
porque han estado hablando de los problemas de la región, han hablado incluso en algunos casos de las consecuencias de algunas leyes y se han entendido perfectamente. ¿Qué es lo que pasó en esos momentos y por qué hay una diferencia? Porque no está el ruido político de las organizaciones, de las vocerías, de las estrategias de cada logo partidario, y se dejan de lado por un momento y se empieza a hablar de las cosas concretas y de la gente. Por ejemplo, esta es una estrategia específica y es una estrategia concreta, acercarse de esa manera con cada una de las regiones y los congresistas empiezan a entender las cosas, la necesidad de trabajar en equipo y las consecuencias de aprobar cosas que pueden afectar a sus regiones. Esa, por ejemplo, es una. Pero pueden haber otras formas creativas también de que el Ejecutivo se siga acercando al Congreso, no digo al Congreso en general, porque el Congreso no es una sola pieza, son 130 personas con 9 bancadas distintas y cada bancada también tiene sus particularidades y tiene sus opiniones distintas. Yo reconozco, muchos de mis colegas están con ganas de pasar estas páginas y enfocarse en los problemas que sus representados les piden cada día. Entonces, yo creo que no todo el mundo quiere enfrascarse en esto. Entonces, lo que le falta al Ejecutivo es un buen interlocutor para justamente ubicar a esas personas y tratar de tender algún puente. Eso es básicamente, en ese sentido, debía estar el presidente del Consejo de Ministros. De acuerdo con usted. Este es un momento de diálogo, necesitamos gente que dialogue mucho, que escuche mucho, la empatía, que suena una cosa media etérea a veces, este es el momento de la empatía y de poder escucharnos y entender cuáles son los problemas que tiene cada uno, y no estar hablando todo el día de la Constitución porque la estamos dañando. Algo que a mí me preocupa de estas discusiones de qué cosa es inconstitucional o no, es que pongamos a la Constitución como el malo de la película, cuando la Constitución es esa carta que nos mantiene unidos y en paz social, como se dice en el derecho, ¿no? Entonces, sí me preocupa que se esté manoseando tanto el nombre de la Constitución, que no deberíamos estar mencionándola tanto, más bien ajustándola de a poquitos y con mucho debate. Congresista, buenos días. Buenos días, a tono con la pregunta de Mónica, hay quienes han planteado inclusive que para permitir el acercamiento entre Ejecutivo y Legislativo, inclusive podrían cambiarse los interlocutores, me refiero de parte del Ejecutivo, una oxigenación del gabinete al menos desde el Premierato para promover este acercamiento con el Congreso de la República. Y en segundo lugar, ¿usted cree necesaria en estos momentos una reunión de las cabezas, me refiero, presidente de la República y presidente del Congreso, porque lamentablemente por las declaraciones que escuchamos es golpe tras golpe, uno da el golpe y el otro se lo devuelve? Sobre lo primero, yo le tengo mucho aprecio al presidente del Consejo de Ministros, Ceballos. Me parece una persona muy bien intencionada, con ganas de trabajar de verdad. No sé si en este momento esté desplegando, digamos, todas sus habilidades de escucha, de conversa. Yo no lo estoy notando en todo caso, entonces no sé cuál es la solución por ahí, ¿no? Sobre las formas de cómo hacerlo, de cómo pasar la página o cómo empezar a entendernos, yo le decía un ejemplo concreto, ¿no? Cómo el presidente y sus ministros, cuando viajan a una región, trabajan, por ejemplo, con los congresistas de la región y se sientan y se toman el momento, más allá de la caravana de visitas, que yo ya sé cómo son, porque yo he sido ejecutivo alguna vez, de que son súper rápidas y no tienes tiempo para nada, de sentarse y de conversar, más allá de los espacios protocolares, como Palacio, por ejemplo, que es tan frío, con esas reuniones tan protocolares, con las cabezas de los partidos, donde todo es muy político. Yo creo más bien que hay que quitarnos un ratito el sombrerito de políticos por momentos y sentarnos a entendernos. Ya se ha hecho antes. Yo he visto antes esto, me acuerdo en la época de Una Sola Fuerza, yo vi varios partidos que se entendían tranquilamente porque entendimos que había un enemigo mayor. Acá hay un enemigo que estamos olvidando y es todas las consecuencias del virus, pero de las consecuencias de la desigualdad de años que tenemos en el país y que tenemos que abordar una a una y de manera articulada. A mí me preocupa mucho cuando veo a un ejecutivo yendo por un lado y a un Congreso yendo por el otro, porque al final van a chocar en algún momento y los únicos perjudicados son las personas. Fernando tenía una pregunta. Señor Olivares, sí. Usted ha dicho que lamenta que el debate no se oriente a buscar soluciones, sino a crear adjetivos originales.
La verdad es que me parece una percepción generosa de su parte, porque lo que hemos escuchado es soecidades de una vulgaridad y de una agresividad irreproducibles y que ofenden naturalmente la presencia de niños y de menores de edad. ¿Usted no piensa que se debería reprochar seriamente que hayamos escuchado en micro oficial del Congreso, en nuestras familias, un domingo por la noche, palabras que atentan contra toda dignidad de las personas que están en el debate y peor aún, si se trata de la máxima autoridad del Estado? Sí, yo siempre, Fernando, desde la campaña y permanentemente he levantado la bandera del respeto, ¿no? Y ese caso, y varios casos, porque a veces sucede también que se dicen algunas cosas. Yo incluso he tenido que participar alguna vez en el Congreso pidiendo que se ubique a la persona que le gritó algo, por ejemplo al colega Urresti, que no es de mi bancada, pero le gritaron algo mientras hablaba también. Sí. Y fue una falta de respeto en la misma línea de lo que se escuchó el domingo, ¿no? Cosas así que alguien cobardemente dice por lo bajo, sin decir su nombre, y que suelta cosas así. Y no es difícil identificarlo, le digo, congresista, solamente tiene que haber voluntad para hacerlo y sancionarlo rápidamente, porque una sanción que no llega no es una... Se dice, Mónica, que ya se sabe quién es, ¿ah? Sí, así que se apresuren por el bien del propio Congreso también, ¿no? Sí, y es verdad, lo que usted dice al final, ¿no? Es la marca Congreso, digamos, ¿no? Así es. Es importante, y a mí me preocupa también que ya sería, y otra vez el Congreso, el peor que el otro, ¿cuál es peor? No sé qué, ciérrenlo, no sé, porque eso ahí afecta. Nosotros necesitamos un Congreso que funcione, necesitamos un Congreso que le haga contrapeso al Ejecutivo, sea cual sea. No me refiero a estos momentos, sino pongámonos en el futuro, después de la siguiente elección. Necesitamos que la próxima presidencia y el próximo Congreso sigan teniendo una legitimidad, ambos, porque si no, si el Congreso sigue deteriorando su imagen, la gente deja de valorarlo, y cuando deja de valorar los contrapesos, es peligroso porque caemos en terrenos autoritarios, y eso no es algo que necesitamos porque ya hemos visto a dónde nos llevan esos caminos. Muy bien, congresista Olivares, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Vamos a hacer una pausa, obligatoria por supuesto, y regresamos con más, aquí en Ampliación de Noticias.